Buenas tardes. Después de un largo tiempo, este es el primer especial de Navidad de México Debate. Hoy México sufre muchas cosas. Sufre los peores niveles de inseguridad en el México contemporáneo, una creciente pobreza, una crisis de salud que nos tiene contra las cuerdas desde hace casi más de un año. Por eso vamos a salir fortalecidos. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para... Y aquí es donde nos preguntamos, señor presidente, ¿le ha caído como anillo al dedo al país y a usted? Yo te pregunto, Max, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que ha sido criminal el manejo de la pandemia? Pues mira, primero que nada, buenas tardes a todos. Nos da gusto que nos estén volviendo a ver. Y pues te respondo básicamente con datos. Simplemente observamos que, número uno, México es el país con la mayor cantidad de personal médico que ha fallecido. Esto es terrible porque esto no es irresponsabilidad de la gente, no es malas medidas, sino es simplemente desatención y algo que pues sí, no sé si la palabra criminal sea la adecuada, pero sí cabe dentro del debate. Y otra cosa, independientemente de la capacidad o del tamaño de nuestro país, la cantidad de muertos y de contagios que tenemos, 120,000 contagios aproximadamente tenemos el día de hoy, perdón, 1.200.000 contagios y 120,000 muertes aproximadamente el día de hoy. Esto es simplemente insostenible, es una proporción mayúscula y creo que, si bien no me atrevería a decir criminal, mínimo sí irresponsable. Y mira, no te vayas tanto por el número específico, sino porque las cifras no cuadran. O realmente la mala atención que se tiene en el sistema de salud público, sea IMSS, ISSSTE o los propios hospitales que maneja la Secretaría de Salud, es muy malo, o las cifras de contagios es mucho más grande de la que nos pintan, porque no puede ser posible que tengamos uno de las tasas de mortalidad más altas en el mundo, aun cuando la tasa de mortalidad bajó, ya que la nueva cepa del virus, la nueva cepa que se comenzó a esparcir después del verano, es un poco menos letal que la del principio. Entonces nuestra pregunta es aquí, ¿dónde está la falla cuando vemos que salen reportajes donde en los hospitales públicos casi más de la mitad de las personas que entran y que son intubadas mueren? Entonces, y es igual socioeconómicamente un abismo a diferencia de los hospitales públicos, digo privados, donde vemos que un porcentaje muy pequeño de los que entran a un hospital privado y tienen la capacidad para finiquitar esos gastos sobreviven. Sí, ¿No? es claro que el gobierno no tiene la culpa de la pandemia en salud. Sin embargo, la respuesta a ella y la respuesta que se ve en la economía es de lo que sí tiene la culpa el gobierno. Porque si nosotros observamos el golpe económico, 2 de cada 3 empresas no van a acabar el año. Ahora hablaremos un poco más adelante del semáforo en la Ciudad de México, pero ahora con un segundo confinamiento, aún más empresas van a quebrar. Entonces, si bien tenemos la pandemia en salud en la cual se ha demostrado que los hospitales mexicanos no estaban preparados y no fueron correctamente preparados para atender a la gente. Más allá de eso, yo quisiera hablar también de la parte económica y todo lo que está afectando a raíz de esas 120,000 muertes y contagios y cierres, ¿en qué se traducen económicamente? No sé qué opinas, las afectaciones al Producto Interno Bruto, todo eso. Mira, yo creo que la verdad es que tú ya lo viste por el nivel económico, pero hay que verlo también por otro nivel, el social. Muchos de los países que han tenido una buena respuesta ante esta pandemia han sido porque tienen una buena comunicación social entre gobernantes y gobernados. A este nivel podemos ver algo que se ha tratado mucho de hacer énfasis en México, de que se van a respetar las libertades individuales. Perfecto, se deben de respetar las libertades individuales, ¿no? Pero en el caso de una pandemia, ¿hasta dónde vamos a entender que tal vez la sociedad no es lo suficientemente madura para tomar las consecuencias de sus actos y que el gobierno no es un gobierno que tenga los suficientes medios ni que haya invertido la suficiente infraestructura para que se haga valer esas tendencias que quiere tener hacia la baja de una pandemia? Por ejemplo, lo vemos donde el subsecretario de Prevención y Prevención a la Salud, Hugo López-Gatell, fue muy enfático en que no iba a haber ni un confinamiento obligatorio, ni se iba a obligar a las personas a usar cubrebocas. Y mi pregunta es hoy, ¿esa estrategia funcionó? Yo creo que perfectamente podemos haber evitado un segundo confinamiento en semáforo rojo como el que estamos viendo que está pasando ahorita en la Ciudad de México y en el Estado de México, si se hubieran tomado medidas un poco más restrictivas sobre eso. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando se empezó a dejar de hablar de este tema de qué tan importante era el uso del cubrebocas, qué tan importante era el quedarse en casa y salir solo para lo indispensable, no pensando en reactivar la economía, fue cuando la gente empezó a bajar la guardia. Y por eso es que ahorita estamos en los niveles de ocupación hospitalaria máximos y todavía aún mayores que los que registramos supuestamente en el pico en mayo, ¿no? Y no es Claro, solamente en Ciudad de México y Estado de México, es a nivel nacional. Que lo quieran tapar es diferente.
Claro, sí, ciertamente podemos estar de acuerdo o no con la manera en la que se actuó frente a la pandemia, pero una cosa bien importante que me parece es el mensaje, porque como se dice, una imagen vale más que mil palabras. Y por más que la Secretaría de Salud o por más que una autoridad pueda enfatizar en el uso de cubrebocas, enfatizar en el quedarse en casa, si por el otro lado todas las mañanas el que se levanta ve al presidente caminando sin cubrebocas, abrazando a todo el mundo, va a ser lo mismo en su trabajo, va a ser lo mismo en su casa, porque el ejemplo es muy poderoso y más si viene del presidente de la República. Entonces creo yo que más allá de si fue correcto o incorrecto, desde mi punto de vista fue incorrecto, pero finalmente fue la aproximación que se decidió darle a la pandemia. Ya podremos debatir o no al respecto de eso, pero algo que me parece gravísimo es la contradicción de mensajes en el gobierno, porque podrá ser malo o bueno, pero siquiera hay que estar de acuerdo en una cosa y defender esa cosa para poder convencer a la ciudadanía de esa cosa, porque se cree que la ciudadanía es tonta, que la ciudadanía no entiende que se usa el cubrebocas, pero al mismo tiempo mi presidente no lo usa. Pues, ¿cuál es el punto acá, no? Sí, mira, ahora que tocas ese tema de la contradicción entre las entidades de gobierno, es cómo pasar a la historia este gobierno sobre el manejo de la pandemia y más sobre todo el manejo de la pandemia, que ya lo tratamos un poco antes, las vidas perdidas. ¿Por qué? Porque pues tenemos un presidente que se legitimó ejerciendo el mensaje de una guerra contra el narcotráfico de hace unos sexenios, del sexenio de Felipe Calderón, donde hacía énfasis en la masacre que se dio cuando las fuerzas del orden no distinguían entre quién estaba, pues de qué bando, ¿no? Y hoy tenemos, a pesar de la pandemia, tenemos cifras aún mayores en inseguridad a 2 años de su gobierno, y bueno, de la pandemia ni se diga, si bien hay estimaciones de 120,000 muertos, hay estimaciones que indican que son 5 o 6 más los lamentables fallecimientos que han causado esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo va a pasar este gobierno a la historia con ese número, esa realmente negligencia? Sí, de igual manera acá los datos nos reflejan. El gobierno tenía una aprobación estable pero a la baja. Era una aprobación buena pero estaba a la baja. Este 2020 con esta pandemia era la oportunidad de oro para el gobierno de volver a subir esa aprobación y de corregir un problema que no les heredaron, porque esto no es la inseguridad, esto no es la crisis económica, esto era una pandemia, esto era la oportunidad de decir somos mejores que ellos y decir nosotros lo resolvimos en las condiciones con las que nos lo dejaron. Pero ¿qué fue lo que se hizo? Se echó la culpa al pasado de algo que en verdad no era del pasado. Porque el pasado dejó un sistema de salud deteriorado, nadie lo va a negar. Pero el pasado no dejó el tipo de Pero manejo de tuvieron la pandemia que dos se hizo. años para mejorarlo, tuvieron dos Sí. años para mejorarlo y fue todo lo contrario, ¿no? No, y sabes, Porque se apostó por decir que había camas vacías cuando teníamos el primer lugar en personal médico fallecido, porque se apostó por decir que iban a llegar insumos médicos cuando estamos dando cuenta que esos insumos médicos eran de una muy baja calidad y ponían en riesgo la vida de los doctores. Y el apoyo es nulo. Estamos viendo personal médico que es cesado y es rescindido su contrato por el hecho de hablar y de decir las injusticias que se están tratando en un sistema que está más que podrido, ¿no? La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. Entonces, claro. independientemente de la laxitud en las medidas por parte de la población, que fueron muy evidentes, lamentablemente no sabíamos que era el riesgo que corría una sociedad como la mexicana, con tantos problemas de comunicación entre ella y con esa cultura del gallandismo mexicano, donde si tú no lo haces, yo no lo voy a hacer. Pero, ¿tú crees que algunos funcionarios del gobierno deberían de ser cesados por negligencia? Sí, mira, antes de contestarte, interesante la pregunta, pero antes de contestarte te quisiera decir una cosa. Se podrá echar la culpa al pasado, pero si observamos los datos, tenemos países con muchísima menor capacidad económica que México y con muchísima menor capacidad en salud que México, es decir, países muchísimo menos desarrollados que México que resolvieron la pandemia de mejor manera. Y la clave me parece que no está en echarle la culpa a la ciudadanía, que es cierto, la ciudadanía se podrá comportar de tal o cual manera, pero la solución no está en echarle la culpa a la ciudadanía, sino me parecen las medidas. Y respecto a lo que me preguntaste, pues mira, más allá de ser cesado o no un funcionario, lo que yo digo es que esto es un barco en el que se está dentro de la Secretaría de Salud, el presidente comanda el barco pero se echa para atrás, el secretario de Salud para mí es un desaparecido que vio que la cosa no venía bien y mandó a López Gatell que tomara todas las balas, pero me parece que hay una responsabilidad muy fuerte dentro del secretario de Salud. Y pues más allá de ser cesados o no, creo que en cualquier trabajo cuando tú no entregas resultados te tienes que ir porque estoy seguro que no es de mala intención. Estoy seguro que no era el objetivo de López Gatell ni del presidente que se murieran 120,000 mexicanos. Estoy seguro que no es lo que querían. Pero cuando haces mal tu trabajo, tú tienes que ir, y es lo lógico. Entonces creo que
Si, no, si presentar la renuncia no le ha pasado por la cabeza a López-Gatell, creo que no entiende lo que está pasando. E incluso al secretario de Salud. Y al presidente, si no le ha pasado por la cabeza pedirle esa renuncia, creo que tampoco entiende lo que está pasando en este país. Yo más que creo, yo lo que no puedo comprender es la hipocresía todavía del subsecretario después, bueno, que finalmente la heredó de su jefe, ¿no? El presidente de la República. No hay una persona que sea más soberbia que él en el momento de entregar resultados, pero darse cuenta que está peor que los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, esa soberbia, por ejemplo, recuerdo esa intervención que tuvo en la Cámara de Senadores, donde la senadora Lili Telles lo increpó, independientemente del partido, la afiliación de la senadora. Creo que fue una intervención muy oportuna. ¿Por qué? Porque nadie se había atrevido a hacerle frente. ¿Por qué? Porque sabemos que los morenistas de Hueso Colorado son fieles al presidente, al proyecto, y a donde eso los lleve, a donde desemboque ese río que se llama Fe a Ciegas, ¿no? El mismo presidente lo ha dicho, pero sobre todo el hecho de que alguien pusiera un alto y le dijera, nos estamos dando cuenta de lo que están haciendo, nos estamos dando cuenta que no hay apoyo, nos estamos dando cuenta que están muriendo mucha más gente de lo que están diciendo, y ustedes están preocupados por si los sigue atacando los periódicos conservadores o no. Entonces, yo sí creo que sí, o sea, esto va a ser un golpe muy duro, sobre todo el año que entra, porque lo que estabas tocando sobre otros países menos desarrollados y con menos capacidad económica para reconvertir hospitales, pero también el hecho de que hay países con menor capacidad económica para haber reactivado la economía de otra forma. Estamos viendo que ahorita con la segunda reconversión, muchos de los consejos patronales, por ejemplo, de las tiendas de autoservicio y de otras micro, pequeñas y medianas empresas están diciendo, esperen, es que ya no vamos a aguantar. Ya no vamos a aguantar un segundo confinamiento. ¿Por qué? Porque ya traíamos una proyección a la baja desde que empezó la pandemia, cerramos un tiempo semáforo rojo, tenemos un déficit y no queremos despedir empleados, ¿no? Y todavía aquí se suma el hecho de que están diciendo, hey, aparte de eso vamos a subir el salario mínimo. No estoy en contra de que suba el salario mínimo, pero creo que hay formas y hay tiempos. Y este no es un tiempo para subir el salario mínimo, sobre todo cuando tienes una tasa de desempleo que se puede disparar aún más. Se puede disparar aún más y donde la cuesta de enero del mes que entra va a ser imposible para muchas familias, porque muchas familias, más de la mitad de las familias de México, perdieron ingresos. Entonces, el hecho de que no se haya dado apoyos ni estímulos a la economía, que no se haya tratado de condonar impuestos, no porque se tenga que condonar, pero sí porque sí se pudieron haber esperado, sí pudieron haber dicho, hey, les vamos a condonar a las pequeñas empresas, no sé, un trimestre de impuestos y entonces y no los pagan a plazos después. ¿Por qué? Porque saben que es una emergencia, saben que no estaba presupuestado eso ni en las proyecciones, y tenemos también la fuga de capitales inmensa, ¿no? Como por ejemplo, es un ejemplo muy vago, pero la cadena de Best Buy huyó de México. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el año que entra el poder adquisitivo de los mexicanos va a bajar. ¿Por qué? Porque se han quedado cruzados de brazos. Entonces, yo creo que esto va a ser, espero que esto pese en las elecciones del año que entra, porque realmente se quedaron cruzados de brazos, dejaron morir a muchos mexicanos, no quisieron corregir el mensaje, lo corrigieron ya ahora que es inevitable que sigan muriendo personas, ahora que los niveles de la pandemia están realmente a un nivel insostenible, donde ahora ves que ya ni siquiera pueden darse abasto en las funerarias o en los incineradores. Estaba viendo que, por ejemplo, en Oaxaca tienen que llevar a incinerar a cuerpos a Puebla porque no se dan abasto simplemente. Entonces ha sido una planeación bananera, ha sido, y el mensaje del presidente de, no, pues yo sigo haciendo campaña, yo sigo atacando, realmente es algo muy, muy soberbio, muy doloroso de ver, sobre todo para un país que todavía tenía mucho para dar, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres agregar algo tú. Claro, yo acá no voy a decir que el presidente es un asesino, o López-Gatell es un asesino, o la secretaria de Salud es una asesina, o sea, hace con dolor, lo que sea. No voy a decir eso porque simplemente ha sido un mal manejo, eso es inevitable y los datos lo comprueban y no lo podemos defender de ninguna manera, porque podrán hablarnos, eso queda entre ellos y ellos, pero podrán decir que nos hablan con honestidad, podrá ser o no podrá ser, no podemos saberlo, no lo podemos comprobar, pero dentro de lo que se ve en los hechos no parece que sea así. Entonces, aunque si bien, como estoy diciendo, no vamos a decir que son asesinos, o al menos yo no voy a decir que son asesinos, pero sí han sido irresponsables. Y creo que mínimo le tiene que costar el trabajo a varios, y los que incurrieron en corrupción, porque imagínate caer en actos de corrupción dentro de una pandemia, caer en actos de corrupción jugando con la vida de personas. No voy a decir Su nombres. irresponsabilidad ha causado vidas humanas, eso es la realidad. Sí, es cierto. Pero más que eso, lo que más me duele es la parte de la corrupción y la parte de que a raíz de ganar dinero se ha perdido la vida de miles de mexicanos, y lo más importante para mí son los médicos, porque son las personas que se han jugado su vida todos los días
y que no lo podemos negar, este gobierno no los ha protegido y no les ha dado el apoyo que requieren, no les ha dado el equipo correspondiente y este gobierno los ha puesto más cerca de la muerte que otros. Porque ser médico en México se ha vuelto muy peligroso y ser enfermera en México se ha vuelto muy peligroso, ser camillero en México se ha vuelto muy peligroso. Cuando no debería de ser así, cuando deberíamos tener todo nuestro reconocimiento hacia esta gente, no ha sido así. Y no solamente por parte del gobierno, sino también la ciudadanía, me parece. Me parece que hay cierto grupo de la ciudadanía que no acaba de comprender el trabajo que realizan los médicos y las enfermeras. Y creo que si hay que llevarnos una lección de esta pequeña plática, es reconocer a los médicos, que finalmente son los héroes de esta pandemia, los médicos, sin ninguna duda. Y creo que si yo quisiera dejar un mensaje o algo, además de que hoy sí vean los datos, observen cómo están en la Secretaría de Salud, cómo están los hospitales, por favor, tener prudencia y respetar las medidas. En este momento sí, los datos los podemos creer o no, pero son innegables como está la situación. Entonces, además del famoso que en este momento sí no hay de otra porque hay semáforo rojo, quédate en casa, creo que el reconocimiento a los médicos y el empatizar con ellos sería lo que a mí me gustaría dejar dentro de esta plática. Sí, yo para cerrar solamente quiero decir que, señor presidente, ya nos dimos que definitivamente no son iguales otros gobiernos. Son la mezcla más asquerosa y transgiversada de lo peor que le pudo pasar a este país realmente. Creo que muchos mexicanos se arrepienten de hace 2 años haber votado por usted porque su irresponsabilidad, su soberbia, sus ganas de transformación sin idea de un plan han destruido a este país. Si no quiero ser tan fatalista, sí han causado muchas pérdidas y mucha tristeza. Y realmente es triste porque en el momento más crítico, cuando el país necesitaba un liderazgo sin precedentes, cuando necesitaba que realmente fueran esa transformación que tanto pidieron, tenemos el peor gobierno y eso que la vara ya estaba alta. Muchas gracias. Esta es la primera cápsula del especial de Navidad de México Debate. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos la próxima cápsula.